Muchos puntos, en verdad, como hemos enlenado por conversar con el congresista Jaime Delgado, vocero de Perú. Estaba pensando en lo de la alianza, que es otra pregunta que tenía en mente para tocarle más adelante. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, cuéntenos sobre las apreciaciones que tiene respecto a esta entrevista. Hace unos momentos estuvimos con Pedro Gamio, ex viceministro de Energía y Minas, ¿no? Y hablaba en un tono bastante mesurado sobre que el tema no tendría que alarmarnos tanto, la compra de los activos de Repsol, si el Estado llega a tener un rol minoritario. Por otro lado tenemos, por ejemplo, Alan García, que ha dicho que el decreto que permite esta compra es absolutamente chavista. ¿Qué dice usted sobre todas las reacciones además que se originan al respecto? Mira, se está haciendo un cargamontón contra el gobierno y se está llevando todo a la politización. Cualquier cosa que haga el gobierno ahora es Chávez, es chavismo, es estatismo y todo. Y a mí me parece que es totalmente injusto esto, ¿no? Porque el gobierno y Ollanta particularmente están haciendo las cosas de la manera más responsable posible y de manera transparente. Aquí no se hace nada bajo la mesa, cuidando intereses particulares de uno u otro, como antes sí se hacía, ¿no? Hemos estado acostumbrados. ¿Antes como quiénes? Antes en gobiernos anteriores sabemos de que, digamos, las cosas se hacían en función de intereses de tal grupo o de tal grupo, ¿De ¿no? García, de Alberto Fujimori? No, o sea, no particularicemos, pero hemos estado acostumbrados en que nuestro país se ha gobernado para determinados grupos de interés. Entonces el gobierno está haciendo las cosas pensando siempre en el interés del país, en el interés de los ciudadanos. Entonces, yo creo que la población tiene que entender esto en su justa dimensión. Por ejemplo, cuando se dice, se está lleno de indecisiones, porque no decide una cosa, no decide otra cosa, no decide... Bueno, pero esto precisamente es una muestra de la transparencia con la que se actúa, porque en otras épocas se tomaban decisiones a espaldas de todo y nos enterábamos de los periódicos, de las medidas o decisiones que se habían tomado hace un mes. O sea, ahora más bien que se dice, hay la posibilidad de que Repsol, digamos, quiera vender sus activos, y existe el interés de Petroperú de evaluar esta situación para ver si le conviene o no al país. Entonces, ¿a eso se llama indefinición? No, a eso se llama transparencia. A eso se dice poner las cartas sobre la mesa precisamente y exponerse a este tipo de críticas y cuestionamientos, más bien en aras de transparencia, es decir, qué decisión se debe tomar de la manera técnica y responsable, no ideológica sobre este tema. Pero que decía, por ejemplo, el congresista Buren, que también es en parte cierto, por ejemplo, ¿cómo tomar hechos como el que primero salga el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ¿no? Y diga, no, la verdad es que no sabemos nada de ninguna reunión, el tema no está en agenda, no hemos decidido nada, no sabemos, y de pronto se sabe que sí? O sea, lo que él señala, lo que decía el congresista Buren, es que no hay como un planteamiento que sea articulado, que sea coherente. Bueno, es que entendamos de que hay diversos sectores de la administración y no hay decisiones tomadas. Y por un lado, digamos, frente a esta propuesta, efectivamente se ha planteado un interés del Estado de evaluar la situación y punto. O sea, aquí no hay ninguna decisión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que articular? Existe un interés, no existe decisión, y todo este show mediático que se genera alrededor de este tema, cuestionando de estatismo, de chavismo y todo eso, es un armado por una oposición que obviamente está apuntando todo a un escenario electoral. ¿No le parece que pudo haber de pronto una mejor estrategia de comunicación? ¿Eso sí? Bueno, siempre se puede mejorar las estrategias de comunicación, pero en aras de la transparencia, fíjate qué bueno que hoy estemos discutiendo esto, y no en épocas pasadas donde se tomaba una decisión y de pronto las empresas ya estaban privatizadas y se habían vendido para un grupo o para otro y ya el país nunca se enteraba de nada, ¿no? Fujimorismo, que hace rato que me dice congresista de épocas pasadas, pero no me dice qué épocas pero muchos pasadas. gobiernos, digamos, siempre se han trabajado en función de favorecer a determinados grupos, cuando aquí lo que se está tratando es de beneficiar al país, ¿no? Y de la manera más responsable posible. De tal manera que señor Gamio, que estuvo hace un momento aquí, me parece que ha sido muy técnico en su apreciación, ¿no? Y esperamos, digo, que una vez que se hagan las evaluaciones correspondientes se nos informe para que el país tome conocimiento de que, digamos, corresponde técnicamente o no a realizar esta compra de activos, como lo ha dicho el presidente, de manera minoritaria con la participación del sector privado, ¿no? Ahora,
Cuando hablamos también de estos temas, por ejemplo, y se dice, ¿qué está pasando? Ollanta Humala está alejándose de la hoja de ruta que firmó la original, y escuchamos, por ejemplo, congresistas como el congresista Otárola, ¿no?, que dijo, bueno, acá Vargas Llosa, ¿qué opina? Vargas Llosa no es garante de nada. ¿Qué tipo de mensaje nos da eso? O como mencionaba más temprano cuando conversaba con el congresista Uren, que es este hecho de que ya el presidente da su respaldo al ministro de Economía, el mismo, ¿no?, de mismas fuentes del MEF señalan que no se va a ir, y el congresista Bogotá dice, bueno, pues si se va o no se va, ¿qué importa? Da lo mismo. O sea, ¿cómo vemos eso? Lo que yo tengo que decir al respecto es, en primer lugar, que hay que reconocer que personajes importantes como Mario Vargas Llosa, como Alejandro Toledo, dieron su respaldo a la candidatura de Ollanta Humala para la segunda vuelta, porque además teníamos al frente una posibilidad de que obviamente significaba una vuelta al pasado, ¿no? Y eso hay que reconocerlo, o sea, el apoyo fue importante, fue decisivo y ahí lo dejamos, o sea, pero como bien ha dicho el presidente, ¿no?, una cosa es este reconocimiento y este aprecio que se tiene con estos líderes. Otra cosa es la responsabilidad que tiene que asumir el presidente, que ha sido elegido para tomar decisiones, ¿no? O sea, se puede o no coincidir con las opiniones que Mario Vargas Llosa o Alejandro Toledo puedan tener. O sea, la hoja de ruta. Lo ideal es que existan coincidencias, pero si en algunos puntos no los hay, finalmente es el presidente el que tiene que tomar decisiones. Pero con el compromiso de respetar la hoja de ruta. Ese es un compromiso que el presidente lo está respetando y lo va a respetar, porque eso es lo que corresponde. O sea, si se ganó las elecciones para una segunda vuelta con un compromiso que está marcado en la hoja de ruta, eso es lo que se va a respetar. Porque dicen que lo que pasa es que se está abriendo el paso a la gran transformación. No, porque fíjate, como los que vemos. es que fíjate, yo creo que se está extrapolando las cosas, ¿no? Petroperú. Petroperú es una empresa estatal que funciona desde hace décadas con el gobierno de Fujimori, con el gobierno aprista, con el gobierno de Toledo, el gobierno de Paniagua. Es una empresa pública rentable, está generando utilidades, y el año 2006 se dio una ley de fortalecimiento de Petroperú, y este fin de semana en un decreto supremo reglamentando estas medidas para el fortalecimiento de Petroperú. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Tener una empresa pública como Petroperú que está funcionando bien y que hacerla más eficiente, o queremos más bien cortarle las alas, burocratizarla o para finalmente venderla? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿No es cierto? Entonces, ¿esto es volver al pasado o es hacer de una empresa? Si tenemos una empresa, Petroperú, autorizada por ley para funcionar en el mercado de hidrocarburos, para garantizar seguridad energética, ¿queremos que funcione bien o que no funcione bien? Pero es verdad que no ¿Eso había es una vuelta al interesados en pasado? la compra de la Pampilla y de Repsol, y que cuando intentaron, no hubo primeros acercamientos por parte de empresas chilenas, dijeron, no, acá mejor nos posicionamos nosotros? ¿Es así o no? No, yo no tengo ningún detalle de eso, todas son especulaciones. Lo que yo sé es que Repsol, y esto es público, digamos, tiene el interés, ha mostrado un interés de vender estos activos. Seguramente lo ha hecho al sector privado, no sé si habrán interesados o no. No, el ex viceministro Gamio dijo que, por lo que él sabía, no había interesados. Y lo está ofreciendo al Estado, y el Estado está evaluando la conveniencia o no de esto, ¿no? Para fortalecer Petroperú, para hacerla más eficiente, para garantizar seguridad energética. Y bueno, esta medida se tomará en función de criterios absolutamente técnicos, no ideológicos. Bueno, y hablando de eso, ya que le había mencionado el tema del congresista Otárola sobre Vargas Llosa no es garante de nada, y todas las repercusiones que hubo al respecto de la visita, ¿no?, del presidente Ollanta Humala a Venezuela. Dicen que hay un acercamiento con el chavismo, como decía el propio expresidente Alan García, ha citado lo mismo. Y lo que ha dicho el presidente Humala es, no, acá nosotros no tenemos que intervenir, es democrático. ¿No le parece que debió tener una posición un poco más, digamos, firme al respecto, o de pronto no involucrarse tanto con el tema? El presidente de la República, que además es presidente de UNASUR, estaba en una situación difícil, complicada, y por esa razón él citó a todos los presidentes de UNASUR para evaluar la situación. Y él, en ese escenario, en donde un día anterior no tenía todavía decidido si viajaba o no viajaba, pidió una autorización de viaje. Él tomó esa decisión como jefe de Estado, con prescindencia de ideologías, simpatías o antipatías por el gobierno de Venezuela.
finalmente tomó la decisión evaluando un conjunto de circunstancias en nuestras relaciones y la correlación geopolítica en la región. Puede o no ser, digamos, aceptada, reconocida, aplaudida o no esta decisión, pero son decisiones de Estado que el presidente las toma con prescindencia de ideologías. Eso es lo que corresponde a un presidente de la República, y no como una decisión absolutamente personal, coordinada con Cancillería, que es la que tiene que ver, digamos, el conjunto de las relaciones en la región. Pero no es una manera de avalar lo que está sucediendo. No, A mí me no es sorprende una un poco manera porque de en la entrevista avalar, congresista porque, Delgado, sí, cuando él dice como que, bueno, los errores y los problemas que tuvieron lugar fueron durante el gobierno de Chávez y ahora en la época, no, de la era de Maduro viene otra cosa, pero la información que hemos recibido por cómo se ha dado el proceso, el tema de las actas, las grabaciones, todo lo que hemos visto, la participación de Capriles en campaña. Por esa razón es que el temperamento del presidente era ver, digamos, cómo desde UNASUR y con los demás presidentes se motivaba, se pedía, se exigía que Venezuela acepte este recuento, esta auditoría de votos, ¿no? Y ese es el temperamento, y de algún modo yo pienso que eso ha contribuido para que en Venezuela se produzca esta situación, en aras de la transparencia, de la tranquilidad. Y nosotros deseamos al pueblo venezolano, digamos, lo mejor, o sea, este ambiente de tensión, de enfrentamientos que hemos visto y de muertes es lamentable. Claro. Pero ¿en qué medida nosotros podemos tener injerencia en la política interior, ¿no?, de este país? Como bloque de UNASUR, digamos, una propuesta más grande, pero bueno. Al principio me confundí, dije congresista de Perú posible, gana Perú, 1000 disculpas por el error, pero era como le decía porque estaba ya pensando en esta pregunta que quería hacerles sobre los distanciamientos que se vienen evidenciando actualmente con Perú posible, con lo que ha dicho el expresidente Alejandro Toledo, lo que en verdad lo hemos visto en más de una oportunidad, ¿no? Desde la interpelación al ministro del Interior, en varias opiniones en que ya se está viendo como un distanciamiento entre Perú posible y gana Perú. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es verdad que van a sostener una reunión para afianzar esta...? Sí, nosotros tenemos previsto un mayor acercamiento con Perú posible a fin de limar esas situaciones, algunos malos entendidos, o posiciones finalmente, porque podemos discrepar en algunos puntos, y eso es natural, ¿no? Sin embargo, yo aprecio mucho el gesto y la decisión que tomó Perú posible desde que, poniendo de lado, digamos, su estrategia política de diferenciación, pensando en futuras elecciones, lo que privilegió fue la gobernabilidad. Es un tema tan importante, ¿no?, garantizar la gobernabilidad para estabilidad del país. Yo espero que esta actitud se siga manteniendo, independientemente de las discrepancias que podamos tener en temas puntuales, que las hemos tenido en varias oportunidades, y esto es natural, esto es democrático, ¿no? Pero hacer primar la gobernabilidad en el país me parece un gesto que el país lo reconoce de manera muy positiva, porque la oposición no tiene que ser pues una oposición siempre negativa, de obstrucción, de derribarse al gobierno, de decir que nada funciona, que son unos ineptos, unos incapaces, unos chavistas. O sea, estamos en un diálogo realmente negativo. O sea, el país lo que está esperando de los políticos es decir, cómo se construye, cómo se ayuda a mantener un clima de desarrollo en el país y no estar generando esta convulsión que, si uno se pone a ver televisión, parece que el país está en ruina, una crisis política nacional. Entonces, ese es el mensaje que estamos dando al inversionista, al extranjero. Sí, justamente yo ahora quería también hacer la pregunta de por qué cree que habría este cargamontón o qué habría detrás del mismo, pero me está informando por interno mi productora que José León acaba de declarar a nuestro reportero en el Congreso, Igor Malca, y acaba de señalar que él está a favor de romper la alianza con Gana Perú ante los últimos sucesos. Bueno, es su opinión de José León, hay que respetarla, pero yo no creo que esto sea compartido por los demás miembros de Perú Posible. Van a esperar a reunirse con todos para ver qué sucede al respecto. El otro gran tema, Nadine Heredia, ¿no? Ayer se le pregunta nuevamente al presidente, y creo que se espera que haya una definición clara y que diga no va a postular. En el caso de otros que dicen que sí quiere que postule, que sí va a postular. Hay quienes dicen que esto sería contra la ley, otros que dicen que no sería así. El hecho es que seguimos como con el vaho y con la duda de... No se descarta claramente que vaya a postular la primera dama, y la respuesta del presidente Humala ha sido que hay temor por parte de quienes quieren postular en el 2016. Pero mire, lo que pasa es que este tema de la
postulación de Nadine Heredia, ¿quién lo ha puesto? ¿Lo ha puesto el gobierno? ¿Lo ha puesto la bancada? ¿Lo ha puesto el Partido Nacionalista? ¿Quién lo ha puesto? Lo ha puesto la oposición. La oposición ha puesto ahí el tema de la candidatura y ahora no saben cómo salir de él. Entonces, yo creo que en realidad a 3 años de las elecciones es una locura pensar en candidaturas. Si alguien se decide ser candidato, que lo diga, como ya están apareciendo algunos candidatos, o que lo digan, pero no exijan ni presionen para que una persona diga, tú vas a ser la candidata o no vas a ser la candidata. O sea, nadie ha planteado ninguna candidatura. Entonces, o dice, es que se está aprovechando del cargo de primera dama, bueno, pues no se aprovecha. Bastante, ¿eh? Congresista, Sí, pues, pero ¿qué tiene que ver eso, no? Entonces, de pronto, yo siempre digo, a ver, podría ser la candidata también Ana Jara, podría ser Trivelli, podría ser Tribeño, y están ejerciendo varios parlamentarios están ejerciendo cargos Perú a decir, públicos, ay, sería maravilloso, están ejerciendo cargos públicos también, entonces hay que pedirle, Anita Jara, dime si vas a ser candidato o no. Oye, pero ¿por qué? ¿Qué estás ejerciendo cargo público? No, yo no he dicho nada, pero más bien Anita Jara, como ministra de la Mujer, ha dicho que buena candidata sería Nadine, ¿o no? Bueno, pues, pero son especulaciones, dejémoslos en ese plano de las especulaciones. Ya me está mirando porque está contra el tiempo. Bueno, ¿qué le parece lo señalado por la congresista Salgado? Ha dicho, se están saliendo a la hoja de ruta. También se pronunció en ese sentido, me estaba olvidando de citarlo, el presidente de CONFIEP. Ha dicho, hemos salido de la hoja de ruta y esto es una vergüenza. No, yo no coincido con esa idea, más bien se está haciendo un gobierno responsable y tomando las decisiones que son de mayor interés pensando en el país. Yo tampoco no quiero ser satélite de ningún país. Somos un país soberano, un país autónomo y creo que tenemos que pensar siempre en tomar decisiones que favorezcan a nuestro país. Me decía usted que le están haciendo cargamontón al partido oficialista, porque en este momento, por ejemplo, el congresista Salgado la ha visto como parte de este cargamontón. No, yo en general creo por los sucesos, digamos, de las últimas semanas, interpelaciones que se presentan cada rato, todos los cuestionamientos que se hacen, todo vinculado a hoja de ruta, la gran transformación, el chavismo y todo eso. Yo creo que el gobierno está haciendo las cosas con responsabilidad, repito, y pensando siempre en los ciudadanos y en el país. ¿Y sobre el indulto a Alberto Fujimori? El presidente bueno, ha dicho que no descarta reunirse con su familia. En su momento lo determinará, ¿no? Esa es una atribución que le compete al presidente una vez que tenga el informe de la comisión. ¿Le están presionando mucho? No, yo creo que él no se deja presionar por esto. Él tomará la decisión que corresponda. Última pregunta. Narcoindultos, ha dicho el presidente Ollanta-Humala, huele a pescado malogrado. Eso se tiene que investigar. Yo creo que eso se tiene que investigar. Efectivamente han aparecido una serie de denuncias y la media comisión está planteando una ampliación de plazo y yo creo que hay que darle esa ampliación de plazo a fin de que se determinen los niveles de responsabilidad respecto de situaciones que aparentemente son bastante irregulares. Muchas gracias. Sé que el tiempo lo gana. Espero que vuelva otra vez para conversar con nosotros. Siempre es muy interesante escucharlo y un placer tenerlo por aquí. Gracias. Gracias, congresista, por estar con nosotros. Hacemos una pausa y volvemos con más. Si lo que usted busca es estar al tanto de los últimos acontecimientos nacionales o no perderse un segundo de lo que sucede en el mundo, ATV+ es su mejor alternativa, su única alternativa. Porque en ATV+ tenemos el equipo periodístico más grande del país. Y somos parte de la Alianza Informativa Latinoamericana, un conglomerado internacional con alcance en todo el mundo. Usted no puede despegarse de ATV+. ATV+, avanza y crece, como usted. Cuando mi esposa no está, es mi responsabilidad alistar a mis hijos para el colegio. Pero con los síntomas de la gripe no me puedo concentrar. Con fiebre, congestión nasal y estornudos, es como si no estuviera ahí. Por eso tomo Panadol Antigripal. Panadol Antigripal tiene ingredientes clínicamente comprobados que alivian los síntomas de la gripe